consideré en la situación anterior, solamente que ahora incorporo a mi explicación una nueva función, que es esta que tengo acá representada, escrita, y noten ustedes de que cuando x es igual a x sub 0 e y es igual a y sub 0, P de xy sería P de AB, y P de AB no es otra cosa que F de AB, ¿no es cierto? O sea, ustedes se están dando cuenta que P de AB es igual a F de AB. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con esta estructura analítica? Lo que estoy haciendo es haciendo coincidir a la función P en el punto AB con el valor que toma la función F en el punto AB. Es eso lo que estoy haciendo. Ahora bien, esto que está acá representa una superficie plana en el espacio tridimensional. Noten ustedes que la variable está afectada en forma lineal por un multiplicador que es una constante A y por un multiplicador que es la constante B para el caso de la variable Y, ¿no es cierto? X sub 0 y Y sub 0 son expresiones constantes que toman posibles, ¿no es cierto? X sub 0 y sub 0 lo voy a corregir porque me estoy dando cuenta que no estoy compatibilizando mi situación. Esto será simplemente X menos A y esto será Y menos B para que la cosa realmente quede como corresponde y podamos decir que F de AB es igual a P de AB porque digo que X es igual a e igual a B, ¿no es cierto? Que quede claro. Se dieron cuenta del pequeño error que cometí ahí en términos didácticos, ¿no? Bueno, y esto que está acá es un plano. Fíjense que este plano, de alguna manera, corta a los planos coordenados según líneas rectas, ¿no? Porque fíjense que si ustedes hacen y igual a 0, ustedes se encuentran con que esta estructura analítica no es otra cosa que una línea recta. Si hacen x igual a 0, se encuentran con que tienen otra línea recta, ¿no? En definitiva. O sea que formalmente, en términos de la forma gráfica que estoy intentando considerar, estoy hablando de un plano que tendrá cierta orientación espacial en función de cuánto diablos valga A y cuánto diablos valga B, que son hasta ahora datos que no, o son valores numéricos que no los he considerado. Bueno, imagínense que yo ahora tomo este plano, y lo represento en forma simultánea con la representación gráfica anterior que yo he planteado. Entonces, de alguna manera, este plano es como que lo llevase flotando, y lo único que tendría yo como coincidencia formal, ¿no?, es en el punto de tangencia, en el punto que he considerado yo para considerar mis rectas tangentes, ¿no es cierto? Ese plano empataría exactamente allí. Ahora bien, si yo quiero que el plano contenga a la recta cuya pendiente está medida por la derivada parcial respecto de la variable y que contenga a la recta cuya pendiente está dada por la derivada parcial respecto de x en el par AB, entonces yo a este plano lo tendré que mover, por así decirlo, pivotando sobre el punto donde ocurre la identidad P de AB con F de AB, y para que ocurra eso, entonces deberá ser que la derivada de P respecto de la variable X en el punto AB, que en este caso, si ustedes se encuentran esta situación, se van a dar cuenta que la derivada de P, si yo derivo esta estructura que está acá, fíjense que la derivada del primer sumando es un 0, la derivada del segundo sumando no es otra cosa que, vamos a escribir acá así, xy. La derivada del primer sumando dije que es 0, la derivada del segundo sumando no es otra cosa que a, y la derivada del tercer sumando es nula, porque estoy derivando respecto de x, ¿no es cierto? Y yo voy a exigir que la
pendiente de la recta que es parte del plano y que al mismo tiempo oficia de tangente al plano, sea igual a la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par AB. Es eso lo que yo estoy diciendo. Noten ustedes de que lo que estoy planteando es que ese plano pivote respecto de este punto, de forma tal de que contenga a la recta que yo hice mención acá, cuya pendiente estaba, la pendiente de esta recta, la pendiente de esta recta está dada por la derivada parcial respecto de I en el par AB, y la pendiente de esta otra recta está dada por la derivada parcial de la pendiente, digo, está dada por la derivada parcial respecto de X en el par AB. Entonces, al poner el plano este que yo definí en coincidencia con esa figura, no me queda más remedio que plantear esto, y no me queda más remedio que plantear que la derivada de la función del plano respecto de I, que en este caso es B, si ustedes analizan esa derivada, sea igual a la derivada parcial respecto de I en el par AB. De allí está entonces que el plano que satisface las condiciones, el plano que satisface el plano que satisface la condición de contener a las rectas cuyas pendientes son derivada parcial respecto de X en el par AB y derivada parcial respecto de Y en el par AB, el plano que satisface esas condiciones, y como ambas rectas son tangentes a la superficie f de xy, y como ambas rectas ahora van a estar contenidas en ese plano, entonces el plano no será otro que el p de xy igual a f en AB más la derivada parcial respecto de x en el par AB, que multiplica a x menos a más la derivada parcial respecto de y en el par AB por y menos b. ¿Entienden? Esta entonces es la ecuación, esta es la, llamémosle así, ecuación o función que representa al plano que es tangente a f de xy en el AB. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Bien. Bueno, como les decía, esto es todo generalizable, todo esto es generalizable a n mayor que 2. Si nosotros tenemos, por ejemplo, n igual a 3, estaríamos hablando de una función de x, de y, y estamos hablando de la costumbre de marcar a los vectores en función de sus ternas ordenadas x, z en R a la 3, entonces estamos hablando de una función de 3 variables de esta naturaleza. Si estamos hablando de una función de 3 variables, esta función de 3 variables tiene su dominio metido en R a la 3. O sea que acá tengo X, acá tengo Y, acá tengo Z, y el dominio de esta función estará didácticamente, por ejemplo, en el primer octante, haciendo referencia para, digamos, mantener una visibilidad de mi proyección, ¿no es cierto? Pero bueno, independiente de esa situación, fíjense que nosotros a la función f de z, f de x y z, no la podemos representar,
bajo los términos que hicimos nosotros anteriormente cuando su dominio está en R a la 2, ¿no es cierto? Pero la función f de x y z es una función que funciona como cualquiera. Entonces, si nosotros tomamos el par A, B, C, nosotros vamos a tener un valor que toma la función en el par ABC. ¿Está bien? Y la función, obviamente, va a admitir, porque estoy pensando que admite, ¿no es cierto?, derivadas parciales, f respecto de x en el par ABC, admite derivada respecto de y en el par ABC, y admite derivada respecto de z en el par ABC. En la terna, perdón, ABC, yo digo par, pero estoy hablando pavada. En la terna ABC. La terna ABC es la que estoy marcando yo por acá. O sea que esta que está acá marcada sería didácticamente la terna ABC. Y obviamente acá no tengo ninguna representación gráfica de la función, pero sí admite tres derivadas parciales. Por lo tanto, existe la factibilidad de decir, bueno, hay tres sendas rectas que son tangentes a una superficie no representable gráficamente. Esas tres sendas rectas viven en un espacio de 4 dimensiones, y por lo tanto no son representables gráficamente, pero sí el indicador de la derivada tiene la consistencia de ser el límite de un cociente de incremento cuando la variable tiende a cero. Y el hecho de que yo no lo pueda representar gráficamente no escapa a que la derivada no exista, ¿no? O sea que la representatividad, la representación gráfica no es un indicador de decir que la derivada no existe, y que las tres sendas rectas viven en un espacio de 4 dimensiones y las tres rectas tienen la propiedad de ser tangentes a una superficie que no es representable gráficamente, y por lo tanto el concepto de tangencia en términos de lo que nosotros entendemos como condición gráfica, acá no se puede dar, pero la idea es exactamente la misma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay un plano que dependerá de x, de y y de z, donde ese plano tendrá la condición de pasar por donde la función pasa en la terna ABC, y obviamente tendré yo a ese plano caracterizado por la forma A por X menos A, más B por Y menos B, más C por Z menos C, y el plano tangente a la superficie no dibujable, vamos a decir así. Esto es importante darse cuenta, el plano tangente será aquel donde tenga A igual a la derivada parcial respecto de X en el par ABC, el B igual a la derivada parcial respecto de Y en la terna ABC, y C igual a la derivada parcial de Z, respecto de Z, perdón, en la terna ABC. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Alguna dificultad? ¿O no? Cuéntenme. Yo lo veo como una abstracción nomás que tenemos que hacer y considerar una dimensión más nomás. Claro. De hecho, en realidad no es una abstracción. La idea que la geometría analítica tenga la posibilidad de una representación gráfica, nos dé la posibilidad de una representación gráfica, de alguna manera es una suerte que nos permite a nosotros alguna comprensión un poco más intuitiva, pero no por ello no por ello que las cosas no sean como estamos diciendo, ¿no es cierto? Eso hay que tener cuidado. Bueno, vuelvo a n igual a 2, de nuevo, por una cuestión didáctica más que nada, vuelvo a n igual a 2, por lo tanto vuelvo a mi vieja función f de x, y
Y tengo ahora entonces la interpretación didáctica de todo esto, de decir que más o menos pienso que la función en el par AB, este es el par AB, esto que está por acá es el valor que toma la función en el par AB. En este punto, entonces yo tengo el plano, y voy a dibujar una porción de ese plano. Lo ensarto por acá así de alguna manera acá arriba. Entonces, esto que está acá es la representación gráfica de esa función, y la representación gráfica de ese plano, que yo había llamado P de XY, es igual a F de AB más derivada parcial respecto de X en AB por X menos A, más derivada parcial respecto de Y en AB por I menos B. Ese es el plano. Y las rectas cuyas pendientes las conocíamos, o sea, la pendiente de esta recta está medida por la derivada parcial respecto de X en el par AB, y la pendiente de esta recta está medida por la derivada parcial respecto de Y en el par AB, ¿no es cierto? Y ambas rectas son tangentes a la gráfica de f de xy en el AB. ¿Se entiende? Son tangentes, y obviamente el plano también es tangente a la gráfica de f de xy en, obviamente, la terna ordenada AB, F de AB. Noten ustedes que esto es el Z que yo estoy considerando para esa situación. ¿Se entiende o no se entiende lo que dije? ¿Alguna dificultad? Sí, por ahora se está entendiendo. No, sí, se entiende, sí. Bien, 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 bien. Bueno, ahora yo voy a considerar la posibilidad de, o sea, no es que voy a considerar, sino que voy a encontrar el vector perpendicular al plano tangente. ¿Sí? Esa es mi consigna. Entonces, fíjense que acá tengo trazado un pedacito de la recta, y en ese pedacito de la recta yo voy a considerar un pequeño vector. Un pequeño vector que lo voy a llamar U. Ese vector U pertenece al plano tangente. Y por acá voy a trazar un pequeño vector que lo voy a llamar V, que también pertenece al plano tangente.
Obviamente, por ser ambos vectores u y b contenidos en las rectas tangentes a la superficie, ambos vectores de alguna manera están contenidos en las sendas rectas tangentes a la superficie f de x, y, ¿no es cierto? Entonces, el vector u tendrá una componente horizontal, que obviamente, si la miro para abajo, será la proyección, y tendré yo una componente horizontal que será simplemente un delta de x. ¿Sí o no? La otra componente, ¿cuánto vale? O sea, la componente horizontal en la dirección del eje x es un cierto delta de x. La otra componente, según la orientación del eje y, ¿cuánto vale? Para el vector u. Cero puede ser porque está todo en X. Claro. Y la componente vertical. La componente vertical será una cosa más o menos ahí a la que no sé si es gráfico lo que estoy intentando marcar. Fíjense que para la componente vertical no será otra cosa que este pequeño pedacito de segmento que va en vertical. Obviamente en este caso la representación gráfica, la componente vertical es un número negativo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo calcular la componente vertical? O encontrar la componente vertical. Con los cosenos directores puede ser. No. Bueno, lo más fácil sería ver un triángulo, un rectángulo ahí, puede ser. Bueno, ¿No? y acá te lo acabo de marcar, el triángulo rectángulo. Este pequeño ángulo que Igual, está acá, U sería mi hipotenusa o no. claro, a ver, la longitud de U sería la hipotenusa. Y este pequeño triángulo que está acá tiene este pequeño ángulo que está acá, que está en relación a esto que está acá, ¿o no? La tangente de ese ángulo. Sí, sí, Y la tangente de ese ángulo no sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. sí. Y el cateto adyacente no sería delta de x. Sí, porque lo definimos. Y el cateto opuesto no sería un cierto delta de z. Sí, Bueno, entonces la componente vertical es lo que yo estoy llamando ese delta de z, ¿no es cierto? Y eso simplemente será igual a ¿qué cosa? A la derivada parcial, o sea, a la tangente del ángulo, que es la derivada parcial respecto de la variable x en el par b, que es la tangente de ese ángulo, ¿no es cierto? Multiplicado por delta de x. ¿O no? sí. Bueno, el vector b, bajo las mismas consideraciones, tendrá, según la horizontal paralela al eje x, una t igual a ¿cuánto? Estoy hablando del vector b. Cero. Pero la componente según y será un cierto delta de i, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente la componente vertical será nuevamente la derivada parcial respecto de la variable i en el par b multiplicado por delta de i. Y si yo ejecuto el producto vectorial de u por b, ¿con qué me encuentro? Con un vector normal, digamos, sale para arriba para hacer. Fabuloso, Perpendicular. fabuloso, fabuloso. Vamos a dibujarlo acá con un trazo amarillo acá. Bueno, este trazo naranja. No me da bolilla. Ahí me da bolilla. Entonces, Y ese vector, si hago u por b, noten ustedes que por la regla de la mano derecha, va ese para u arriba. por b, sí, pues señor. Y ese vector u por b tiene la propiedad de ser normal al u y al b. ¿Sí? Sí.
Pero si yo hiciese al revés la cuenta e hiciese B por U, ¿con qué me encontraría? Para abajo. Exacto. El Y lo vector. voy a dibujar acá medio punteado. Hagan de cuenta que son iguales ambos vectores en longitud, ¿no es cierto? Pero no quiero ensuciar tanto mi dibujo. Pero en definitiva, ¿cuántos vectores perpendiculares al plano tengo? Dos posibles, depende cómo hagamos el Exacto. producto. Y los dos son, desde el punto de vista formal, iguales pero con signo cambiado. ¿Sí, pues, o no? Sí, sí. Bien. Y la consideración formal será entonces que yo encuentre el determinante IJK. Obviamente yo no hice mención de que acá tengo establecido una base ortonormal, pero la doy por sobreentendido, ¿no es cierto? La doy por sobreentendida, IJK, donde tendré yo la componente delta de x, tendré la componente nula, tendré la componente f sub x en el par AB por delta de x, tendré la otra componente del vector, que será 0, delta de y, f de y en el par AB multiplicado por delta de y, determinante. Si desarrollo por la primera fila los menores adjuntos, esto será igual a f sub x en el par AB por delta de x por delta de y, fíjense con el signo negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Al tomar este menor adjunto correspondiente ahí, es esto por esto menos esto por esto, o sea, 0 por f sub i menos esto, por lo tanto apareció el signo negativo, ¿no es cierto? Por el versor i. Aparece ahora el menor adjunto correspondiente a j, pero acuérdense que aparecía un factor multiplicador que era menos 1 a la 1 más 1, ¿no es cierto? En este caso, ¿se acuerdan de ese detalle? ¿Sí? Sí. Entonces me va a aparecer negativo. ¿Cómo es este? Dije 1 más 1, es 1 más 2, ¿no es cierto? Porque era el A sub IJ, o sea que es 3 en este caso. Y acá el menor adjunto me correspondería a mí a la expresión f sub i en el par AB por delta de x por delta de y, al tomar este por este menos, perdón, al tomar este por este menos este por este y este por este 0, o sea, ¿cómo es el producto de la otra diagonal, ¿no es cierto? Queda claro eso, ¿no? Sí, profe. Multiplicado por el versor j, y acá me va a quedar más, y acá me va a quedar, fíjense, delta de x por delta de y, ¿sí? Por el versor k. O sea que me reduzco a escribir las tres componentes. Las tres componentes serán menos f sub x, AB, delta de x, delta de y, coma, menos f sub y en AB, delta de x, delta de y, coma, delta de x, delta de y. ¿Sí? Este es el vector normal. Uno de los vectores normales. Ahora yo pregunto, este vector normal tiene un escalar que es común. Fíjense que tiene este factor y este factor que es común. Por lo tanto, yo puedo describir específicamente, independiente de delta de x y de delta de y, que el vector normal a f de x y en AB va a ser igual a menos f sub x en el par AB menos f sub y en el par AB y 1. ¿Sí? Porque dividí toda la expresión por delta de x, delta de y.
Sigo teniendo el mismo vector porque son colineales los vectores, ¿no es cierto? No el mismo, pero sigo teniendo un mismo vector normal. ¿Sí? Sí. Bien. Y Y, ese va sí, a tener escucho. un 1, o sea, va a ser ese uno que nos indica ahí es porque nos quedó unitario ahora. No, porque dividí todo por delta de x, delta de y. Si yo divido todo esto por delta de x y por delta de y, este con este se cancela, este con este se cancela, y este con este se cancela y me queda un 1. ¿No es Ah, no, cierto? sí. El uno quedaría entonces no por el tema de. Quedaría uno en Z, valdría. Ahí está. Claro, exacto. Simplemente, o sea, no tengo el mismo vector, pero tengo un vector colineal que cumple la misma condición de ser normal. Y el vector normal unitario, ¿cuál sería? Dividido su módulo. Efectivamente. Y como el módulo involucra a la métrica que estamos utilizando, que es la métrica euclidia, escribo eso. 1 al cuadrado no lo escribo porque ya sería demasiado redundante. Y ustedes aquí tienen el vector normal unitario a la superficie, y ese vector normal unitario es, de alguna manera, el que yo consideré en todo este cálculo como un vectorcito que tiene norma 1, y esto será entonces el vector normal unitario. Y el otro vector normal unitario que tendría sería el que va para abajo, que correspondería al producto invertido. Pero independiente de cómo esté considerando los productos, nosotros tenemos acá que el otro vector normal estaría dado por el mismo, pero con el signo cambiado, ¿no es cierto? Entonces yo tendría el vector normal a f de xy en AB, vamos a llamarlo así, vector normal estrellita, no sé, le podemos poner un nombre así, sería igual al menos el vector normal considerado en la situación anterior, ¿no es cierto? Y, o sea que sería igual a el f sub x en AB, al f sub y en AB, menos 1, porque noten ustedes que le cambié el signo, ¿no es cierto? Y el otro vector normal unitario, estrellita le voy a llamar acá para decir que tengo una situación de arriba y de abajo, por decirlo de alguna manera, sería simplemente f sub x en AB, f sub y en AB, menos 1, dividido la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado en AB, más f sub y cuadrado en AB, más 1, raíz cuadrada. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que lo que acá marqué gráficamente lo que acá marqué, esperen que se me achicó todo esto sin querer. Y ahora se me perdió. Acá está. Odio estas cosas. Acá estaría marcando yo el vector normal unitario estrellita, y acá estaría marcando yo el vector normal unitario como marqué hoy al principio. ¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta? Entonces, encontramos la
forma analítica del el plano tangente a una superficie y la forma analítica del vector normal a esa superficie. ¿Estamos? Ahora, hay toda una teoría de las superficies que no las estoy considerando yo acá, pero que se las recuerdo. Fíjense que nosotros estamos considerando que en R a la 3, una superficie no plana, una superficie cualquiera, está definida por una f de xy. Hasta ahí eso se entiende, ¿no es cierto? Y obviamente la superficie, como la concibo yo, tiene un arriba y tiene un abajo. ¿Está bien? Fíjense que una manera para ser bastante didáctico e intuitivo, estoy pensando que la superficie es como si fuese una especie así de representación, como si fuese un paraguas, ¿no es cierto? Como si fuese una superficie que tuviese una forma de un pseudo paraguas ahí, ¿no es cierto? Imagínense que acá está el eje del paraguas y ahí tengo eso, ¿no es cierto? Entonces la superficie tiene un arriba y tiene obviamente un abajo. Eso para nosotros se llaman superficies orientables. Y todo nuestro contexto va a estar definido en términos de superficies orientables. Es decir, que me pueda yo tener discernible perfectamente bien un arriba y un abajo. Aunque ustedes no lo crean, hay superficies que no son orientables y que no tienen un arriba y no tienen un abajo. ¿Sí? Las que no cumplen la orientabilidad, las que no, vamos a poner así, las que no cumplen la orientabilidad son no orientables. Son no orientables en el espacio. ¿Sí? Ejemplo de ello, ¿cuál es? ¿Vieron alguna vez? En alguna materia de la facu, ¿no? Un ejemplo de ello sería el plano o una porción no plano. La superficie o una porción llamada cinta de Moebius. ¿Nunca escucharon eso? Sí, esa sí. Bueno, Es ese la es el cinta ejemplo. que no tiene. Vos empezás por un lado y terminás del otro. Y Bueno, gira. lástima que no estamos en una presencialidad y no estamos en el aula, pero la cinta de Moebius de alguna manera la pueden pensar como una cinta de papel al cual la giran y pegan este punto con este punto, ¿sí? Formando una especie de 8, en definitiva. Y ahí ustedes tienen lo que se llama cinta de Moebius. Vamos a ver si por ahí acá encuentro en mi mundo del Google, a donde miércoles tengo mi explorador acá yo. Un segundo. Es muy famosa ahora la cinta esa por varios problemas matemáticos y por la teoría cuántica también, que usan los Bueno, físicos y para la informática. bueno, perfecto. Parece muy bien. A ver si la encuentro por acá.
A ver si encuentro algo por acá. Acá está. Yo digo acá está como que pienso que ustedes la están viendo, pero ya se las muestro. No, esto es cualquier cosa dice. Un segundo. Ya se las muestro. Perfecto. Un minutito. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Correcto. Bueno, esa es una porción. Noten ustedes que si ustedes están eh, parados en un determinado lugar de esa situación, pueden de alguna manera... A ver, espérese un poquitito. A ver, espere que se me perdió acá. Acá estoy. Un segundito. A ver ahí si esto me mejora un poco la historia. Creo que ahí está mejor, ¿no? Se ve mejor ahí. Si ustedes están plantados en un determinado lugar como este, y caminan por este lugar, noten ustedes que en la caminata le van pegando la vueltita. Obviamente paso por atrás. Y cuando vuelvo al mismo lugar, noten ustedes que llegué al mismo lugar, pero a la parte de abajo. ¿Sí? Se dan cuenta que este lugar, si le pegan toda la vuelta, cuando llegan al mismo lugar, obviamente estoy pensando de que esto que está acá es una cinta plana, sin espesor. ¿Sí? Entonces, si yo salí por acá viajando, di toda la vuelta y cuando llegué al mismo lugar, llegué al revés. O sea que si yo salí caminando como intento humano según este dibujito, cuando llego al mismo lugar, se trata del mismo humano, pero que está parado respecto a la situación original al revés. Invertido. Y que si siguen caminando y dan toda la vuelta, recién vuelven al mismo lugar. ¿Se entiende eso o no? O sea que tienen que pasar 2 veces por el mismo lugar para lograr el mismo lugar, para estar en la misma posición. ¿Se entendió eso o no? Sí, yo, profe, lo vi Sí, eso en las cintas magnetofónicas, que tienen así 2 poleas y están Ah, dado vuelta. vos me estás hablando de algo que corresponde a mi época, que se llamaba magazine. Tenemos un profe que colecciona todo ese tipo ¿Quién es ese tipo? de antigüedades. El profesor Mauro Kefalí, no sé si lo conoce. Sí. Bueno, él tiene todo ese tipo de chiche y cosas así Qué de viejo antes. choto. Sí, está bien. Eso era un mecanismo que se utilizaba para la reproducción de audio durante una época, no me acuerdo en qué año habrá sido, pero habrá sido en el año, y no sé, 76, por ahí más o menos, 1976. Eran unos socotrocos gigantes.
Pero bueno, dejando de lado eso, fíjense que acá estamos tratando con una superficie espacial que, si yo viajo a través de esa superficie espacial, fíjense que se trata de una superficie bidimensional, en este caso, que tiene una forma muy especial y que si yo camino sobre esa superficie bidimensional, cuando llego al mismo lugar de donde partí, estoy exactamente en una especie de reflejo. O sea que mi mano izquierda la ve como mano derecha y viceversa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Imagínense ahora una cinta de Moebius, pero que es tridimensional, y que tuviésemos nosotros un universo tridimensional que tenga el comportamiento de una cinta de Moebius, o sea que sea un universo tridimensional no orientable. Y que yo viajase en ese universo y cuando llegase a mi punto de partida nuevamente, todo lo que era mi mano derecha se transformó en mano izquierda o viceversa. ¿Se entienden? Si el corazón lo tenía sobre la izquierda, ahora el corazón lo voy a tener sobre la derecha, si es que espacialmente me fui transformando. Algo bastante loco, ¿no? Hay muchas conjeturas de la física actual que hablan de que nuestro universo podría llegar a ser un mundo como un mundo de Moebius. Pero bueno, eso ya es entrar en locuras que no me competen porque ni siquiera manejo la matemática de ese tema. Bien. Profe, encontré Sí. una noticia que dice que en China hicieron un puente basado en estas cintas. Debe ser gracioso por cruzarlo. Si quiere comparto acá el link para... Pues a ver, ¿lo podés compartir? Comparto el link en el chat porque tengo acá para A ver, pasar si la... yo no te puedo dejar compartir. Un segundo, para. No, pero es más fácil para mí compartirlo por el chat porque mi Ah, compu bueno, no... listo, pasalo, no hay ningún problema. Ahí pasé. Genial. Eh, Acá en el vamos. chatcito compartí el link. Sí, correcto, yo lo estoy viendo acá, lo estoy Ah, copiando en este buenísimo. momento, lo estoy copiando y lo estoy por anotar en mi mundo, así no me olvido, y después lo miro. A ver, pará, alto, ¿para qué voy a hacer tanto lío? Vamos a pegarlo acá. Yo creo que, yo creo que eso funcionaría mejor en el espacio. Sería más aplicable, creo yo. Puente psicodélico. Acá está. A ver, un segundo. El problema es quién transita por ese puente. Claro, por eso digo, debe ser gracioso en la vida real querer cruzar eso. Sí, a ver si lo puedo ver acá. Acá está. Ahí lo están viendo todos ustedes, ¿puede ser? Sí. Bueno, a ver. Alguien que camina por arriba del puente, en algún momento, cuando llega a uno de los extremos, queda en la parte de abajo del puente. ¿Sí? El único problema es que la atracción gravitatoria va a atentar contra esa caminata. ¿Sí? Claro. Pero vamos a suponer que tengamos zapatos magnéticos o zapatos que el puente sea un velcro. ¿Saben lo que es un velcro, no? Y un abrojo. Un abrojo, bien. Entonces pónganse el abrojo y vayan caminando y den toda la vuelta y se van a encontrar con una situación de esta naturaleza. Genial. Si no funciona en la parte del agua va a estar divertido. Y yo te diría que hasta en la parte del seco también no va a estar nada divertido. Bueno, se nota que esto es una representación gráfica o una especie de maqueta o algo por el estilo. Fíjate que allá en el fondo aparece un puente medio raro también. Sí. Pero bueno, dejemos a los Igual no me chinos. extrañaría porque los chinos hacen de todo, Sí, así sí, que hacen puede de que todo. sea verdad también. Pero está bueno para verlo en 3D por lo que estás Exacto. explicando recién, por esa parte. Genial, genial. Bueno, como se dan cuenta ustedes, el problema de los chinos no es un problema, no es no solo un problema de potencia económica, sino también es un problema de cuestiones, llamémosle así, de libertades intelectuales que te permitan a vos crecer dentro de un ambiente, ¿no es cierto? Espero que eso sea cierto en China también. Pero bueno, dejemos esto acá y sigamos por acá. A ver, pum, por acá.
Bueno, ahí les di un ejemplo de lo que es una cinta de Moebius. Hablamos de una superficie orientable, de una superficie no orientable. Pero bueno, estamos en esa circunstancia o en esta cuestión, ¿no es cierto? Quedó claro entonces todo esto referido a la superficie plana que tangente a la función que estamos considerando, y que, bueno, de alguna manera nosotros podemos considerar esto para que nos sirva para lograr ciertas aproximaciones. ¿Se acuerdan ustedes que en análisis 1, vamos a, espero que me quiero ubicar más o menos si no hago tanto despelote en esta pizarra. En análisis 1, ustedes habían considerado un concepto que se llama aproximación lineal. ¿Cuál era el concepto de aproximación lineal que tenían ustedes en análisis 1? ¿Usted habla de los diferenciales, profe? No, hablo de una aproximación lineal. ¿Qué despiole? ¿Qué es esto? Aproximación lineal. Aproximar una función con una lineal, digamos. Sí, pues. A ver, eso sería en una criollesca representación gráfica. Yo pienso de que esto que está acá es la representación gráfica de una función f de x, y en un lugar determinado, que lo puedo llamar así, x sub 0 f en x sub 0, que sería el punto que me interesa, si yo considero la recta que es tangente a la curva, en este punto, yo puedo decir acá que f en x sub 0 más la derivada de f en x sub 0. Taylor. No me voy a Taylor, me quedo lineal, multiplicado por delta de x, pero ya lo traemos al señor Taylor también, por x menos x sub 0, es aproximadamente igual a f en x. Fíjense que lo que yo estoy diciendo acá es que f en x, vamos a mirarlo un poco más gráficamente, si quieren, acá pongo el eje x, acá pongo, si quieren, el punto x sub 0, entonces, si yo intento calcular cuánto vale f en un punto, bueno, me salió feito, pero no importa, en un punto x cualquiera, como este, o sea que intento yo calcular cuánto vale la función en x, sabiendo que esto que está acá es f en x sub 0, noten ustedes de que si no me alejo demasiado, yo puedo considerar de que la recta es una muy buena aproximación de la gráfica de la función, y puedo decir entonces que sin demasiadas cuestiones raras, puedo tener una aproximación lineal bastante buena, con el solo hecho de pensar de que el error será lo más chico posible, mientras más chica posible sea el apartamiento que va ahí desde x a x sub 0. ¿Eso se entiende o no? ¿Sí? Profe, entonces Sí. sería, nosotros linealizamos la función para trabajar, digamos, de una manera más fácil, porque sabemos que en la cercanía del punto, la función linealizada es muy aproximada a la función verdadera, digamos. De su boca van saliendo verdades como porotos salen de las chauchas. Es lo que acabo de decir. ¿Quedó claro? Si tenemos un caso de la forma f de xy,
nuestra linealización ahora será concerniente al plano. Y por lo tanto, nosotros vamos a decir que esto será igual a f en AB más la derivada parcial respecto de x en AB por x menos a, más la derivada parcial respecto de y en AB por y menos b. Y esta sería una forma de aproximarme linealmente para un caso del tipo de una función de dos variables. Es más, acá, para mantener la didáctica del tema, yo pude haber dicho de que en vez de x sub 0 tengo a, tengo a, tengo a, tengo a, y acá escribo x menos a. Acá tengo la letra A y acá tengo la letra A, como para dar una continuidad a mi escritura, ¿no es cierto? Nada más que por eso, una forma un poco caprichosa de verlo. Y si yo tuviese una forma f de x y z, entonces f de x y z sería aproximadamente igual a f en ABC más la derivada parcial de f respecto de x en ABC por x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y en ABC por x menos c, más... Y menos C. Tenés razón, y menos c. O Y menos B. Obviamente, más razón todavía tenés. Pero es correcto, está bien. Y la derivada parcial respecto de z en ABC por z menos c. Esa sería la forma de linealizar esto, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora bien, la mejora en la aproximación, ya la veremos en un ratito, pero acá me interesa lo siguiente. Fíjense que f de x se puede escribir como aproximadamente igual a f en a más, ¿y esto que está acá qué es? ¿Qué es esto? La derivada de la función por el incremento de la variable. ¿No era la diferencial de la función Sí, correspondiente a el punto A y el incremento x menos a? sí, Perfecto. sí. Entonces yo les digo, sin entrar a hacer mucho barullo, esto que está acá será f en AB más la diferencial de la función. ¿En qué lugar? En el par AB, correspondiente a los incrementos x menos a y menos b. ¿Se entiende o no? Sí, Entonces, yo digo acá que básicamente la diferencial de la función en el punto A correspondiente al incremento x menos a es igual a la derivada de la función en el punto A, derivada de la función, el punto A, por x menos a, que era lo que ya habíamos visto en su momento, o, si lo quiere escribir, f' en a por delta de x, como quieran hacerlo, donde delta de x no es otra cosa que x menos a, ¿no es cierto? Bueno, la diferencia de la función de dos variables, sí, va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par AB por x menos a más la
derivada de la función respecto de i en el par AB por i menos b. Acá, cuando nosotros habíamos planteado una g de x igual a x, habíamos planteado de que g' de x era igual a 1, y que entonces la diferencial de g era igual a simplemente delta de x, y esto, o sea, la diferencial de g, que es como g es x, es lo mismo que escribir la diferencial de x, y esto es igual a delta de x. De ahí está entonces que escribíamos formalmente f' en a por diferencial de x. Donde recuerdan de que habíamos discutido que diferencial de x no es específicamente un valor muy pequeño, sino que corresponde a delta de x, que puede ser grande o chico. Basándome en el mismo criterio, acá voy a encontrar que la diferencial de la función de dos variables va a ser igual a la derivada parcial en el par AB por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto de y en el par AB por el diferencial de y. Y si generalizo para cualquier AB, yo diría así, que la diferencial de la función es igual a la derivada parcial de la función en cualquier par ordenado de x y multiplicado por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto de y en cualquier par ordenado por el diferencial de y. Y si estoy en una situación de una función de tres variables, vuelta nuevamente a generalizarle el tema, y diría yo que la diferencial de la función de tres variables va a ser igual a la derivada parcial respecto de x en cualquier lugar de la variable, porque considero que las derivadas existen, multiplicado por el diferencial de x, más la derivada parcial respecto de y en cualquier lugar, por el diferencial de y, más la derivada parcial respecto de z, obviamente en cualquier lugar, multiplicado por el diferencial de z, que en líneas generales esto terminamos escribiendo así: diferencial de f es igual a f sub x por el diferencial de x, más f sub y por el diferencial de y, más f sub z por el diferencial de z, para escribirlo de una manera más compacta nada más, sabiendo ya de qué se trata todo nuestro tema. Y obviamente acá, de la misma manera, terminamos por escribir que diferencial de f es igual a f sub x por el diferencial de x, más f sub y por el diferencial de y. ¿Está bien? Y de la misma manera acá terminamos por escribir f' de x por diferencial de x. Ya está. ¿Se entiende? Para generalizar, por decirlo de alguna manera. ¿Preguntas? Desde el punto de vista gráfico, para análisis 1, digámoslo así, o para problemas definidos con funciones definidas en R a la 1, tenemos la curva, el punto de tangencia, el valor A, esto es A más delta de x, por decirlo de alguna manera, y esto que está acá es concretamente delta de x, y esto que está acá es lo que formalmente llamamos diferencial de f. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero noten ustedes de que f en a más delta de x, decimos nosotros que es aproximadamente igual a f en a, o sea, esto que es f en a, más la diferencial de f. ¿Sí? O sea, que me faltó esto. ¿Se entiende o no? Y eso está dado por lo que alguien dijo recién,
Taylor lo mencionó, pero en definitiva, nosotros tenemos que la identidad exacta se establece en términos de una suma de infinitos sumandos, una serie, donde el primer término de la serie es f en A, gráficamente es esto, f' en A por delta de x, esto. O sea, noten ustedes que esto es esto, esto es esto, más f segunda en A por delta de x al cuadrado sobre 2 factorial. Acá lo voy a escribir así, sobre 1 factorial, para mantener la tradición de los sumandos. F tercera en A sobre 3 factorial por delta de x al cubo, más plin, 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 plin. Y todo esto que está acá es esto. Y esto es lo que llamaban ustedes como infinitésimo en delta de x, y es lo que ustedes también llamábamos acá esto, infinitésimo en delta de x, pero este infinitésimo, este, es de orden superior a este. De modo tal que si yo pudiese condensar todo esto como una estructura M de delta de x, y esto como una estructura N de delta de x, es infinitésimo de orden superior porque límite cuando delta de x tiende a 0 de M de delta de x dividido N de delta de x, ¿a qué es igual? ¿Qué pasó? ¿Puede ¿Se ser a, rompió? puede ser a 1? A 0, claro, porque es superior. Ustedes decían, a medida que delta de x se haga más chiquitito, delta de x al cuadrado se hace más rápido 0 que este delta de x. Delta de x al cubo se hace más rápido 0 que este delta de x. Y así, ese era el versito que ustedes decían, ¿o no? En realidad nos dieron 15 infinitésimo y estudien para el final. Esa fue la verdad. Y después los polinomios de Taylor, Maclaurin y todo eso, me fui a Riola a preguntarle y me echó. Y bueno, y estudié con mi entendimiento y presenté el final así, digamos, y aprobé, digamos. Bueno, soy el único que está hablando, el resto me parece que no dijo nada. Pasa que por ahí hay que refrescar un poco de esto porque hace rato no lo toco así tan teórico a lo de los infinitésimos, pero sí sé que hay infinitésimos que tienden más rápido a 0, entonces a ese le llama infinitésimo de orden superior y ahí por comparación de El orden infinitésimo va inferior, sacando. de orden superior al otro. Claro. Sí, pues. Sí, ese es el caso, por ejemplo, para la comparación, para poder sacar, por ejemplo, el límite de los límites estos notables que son la tangente Claro. de x sobre El x. seno de x sobre x. También, sí, son igualitos, casi no varía mucho la demostración. Sí, señor. Bueno, muchachos, me quedo acá
No sé qué opinan ustedes de cómo vamos, pero digan. Yo no tengo problemas en ir más rápido, en ir más lento. Ustedes dirán. ¿Vamos más o menos bien? Fíjense que entramos en el concepto de la diferencial de una función, estamos entrando en el concepto de la serie de Taylor de una función de varias variables, ya lo vamos a ver la clase que viene. Vimos el concepto de plano tangente, vimos el concepto de vector perpendicular, vimos un montón de conceptos bastante interesantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente la clase que viene me está quedando en el tintero abordar el tema de. Fíjense que las derivadas hasta ahora consideramos, en términos de las derivadas, como un criterio direccional, ¿no es cierto? O paralela al eje X o paralela al eje Y, por decirlo de alguna manera. Me falta el criterio generalizado para cualquier dirección en particular. Eso me está faltando aún todavía. Bien. Si no tienen más preguntas, los dejo por acá y seguimos la clase que viene. ¿Puede ser? Bueno, profe, ¿qué Bueno, arrancamos profe. la clase que viene? ¿Cómo? ¿Está bien, profe? ¿Qué arrancamos la clase que viene? Y vamos a seguir con esto acá, vamos a seguir con Taylor, derivadas direccionales, etcétera, etcétera. Bueno. Listo. Nos vemos, gente.